Bien, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo no abrir con este gran evento de los Panamericanos y valorarlo, ¿no? Porque durante décadas nuestro país estuvo en deuda con la posibilidad de realizar un evento multideportivo como el que estamos viviendo hoy en nuestro país. Los ojos del mundo nos están mirando, particularmente de los países de toda América, y queremos decir con mucho orgullo y con mucha alegría que nuestro país realmente está siendo un punto de encuentro y seguirá siendo un punto de encuentro no solamente para las y los deportistas que se la han jugado, y aprovecho de saludar también a los 10 medallistas de nuestro Team Chile que han obtenido ya avances importantes en este proceso de competición, sino que también a las familias deportivas y a nuestros pueblos. Nos llena de orgullo el que nuestro país haya estado a la altura de la realización de estos Juegos. Yo quisiera recordar que cuando asumimos el gobierno muchos nos decían que no se iba a poder lograr la meta, que no iba a poder llegar a tiempo con la infraestructura, que iba a fracasar la realización, como tantas otras veces fracasó la realización de este evento panamericano multideportivo. Y sin embargo, aquí estamos, alegres, festejando, acompañando a nuestros deportistas. Tenemos además de lo cual llenarnos de orgullo, porque no es solamente la competición que estamos viviendo, sino que también estamos dejando un legado muy importante en materia de infraestructura. No se trata solo del fomento del deporte en el periodo que se realizan estos Juegos, sino que también para lo que viene. Y si queremos fomentar el deporte para esta generación y las que vienen, evidentemente que necesitamos más y mejor infraestructura. Y más y mejor infraestructura nos están dejando los panamericanos y los parapanamericanos. Estamos hablando del Parque Deportivo Estadio Nacional, que se fortalece, que crece, el Centro de Entrenamiento de Hockey Césped, el Polideportivo Centro de Entrenamiento Paralímpico, el Centro de Entrenamiento del Tenis y Deportes de Raqueta, distintos deportes de raqueta, el Centro de Entrenamiento de Atletismo Mario Recordón, el Polideportivo de Deportes Colectivos y Explanada de Deportes Urbanos y el Centro de Entrenamiento de los Deportes Acuáticos, por mencionar algunos. Es decir, estamos creando infraestructura para el fomento del deporte en sus distintas expresiones. Y además nos llena de orgullo porque todo el trabajo, el orgullo que tenemos respecto a nuestro Ministerio del Transporte y nuestro Ministro del Transporte, porque nuestro gobierno se lo ha jugado con la electromovilidad. En Santiago de Chile tenemos la segunda ciudad, después de las ciudades chinas, con mayor electromovilidad en los buses. Pero ya inauguramos los buses eléctricos de segundo piso, ¿no? Y que están siendo usados para tener unos panamericanos con mayor respeto al medio ambiente. Están funcionando a la perfección y eso es algo que también va de la mano con una agenda que como gobierno hemos querido potenciar, que es desarrollar una economía cada vez más verde. Quiero no solamente reiterar el agradecimiento, el saludo y las felicitaciones a nuestros deportistas del Team Chile, a todos los deportistas, pero particularmente a quienes ya han ganado medallas, a los medallistas, y también agradecer a toda la organización, a Panam Sport, al Comité Olímpico, a las voluntarias y los voluntarios que también han estado desde el primer momento haciendo posible esto. Tuvimos, pasando a otro tema, una reunión del Comité Político centrada principalmente en las pensiones de nuestro país. Ustedes saben que como gobierno una de las tareas que hemos asumido es poder aumentar las pensiones en nuestro país. Para ello se requiere una reforma, pero claramente la discusión en el Congreso ha sido pantanosa y esperamos que con la fuerza que el gobierno le ha estado dando a este debate podamos destrabar cuanto antes un acuerdo o el mejor acuerdo para aumentar las pensiones en Chile a los actuales jubilados, a las actuales jubiladas y tener un sistema que dé garantías de estabilidad, de certidumbre a quienes cotizan en nuestro país. Un sistema que te dé seguridad social. Y es por eso que vamos a poner todo nuestro esfuerzo como gobierno y particularmente en el Ministerio de Hacienda y la ministra del Trabajo para lograr cuanto antes ese acuerdo en materia de pensiones. Porque ustedes bien saben que cada vez que un adulto mayor o una adulta mayor se acerca a alguien relacionado con la política, le preguntan, ¿cuándo van a aumentar las pensiones? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Qué está pasando? No entiendo nada de lo que pasa en el Congreso. Eso es lo que dice la gente. Y es cierto, ¿no? La sensación de la ciudadanía respecto a que estas discusiones parecen muy pantanosas, muy enredadas, no se ven avances. Es cierto que ha sido muy difícil.
porque el gobierno no tiene mayoría, pero vamos a seguir empujando con fuerza esta reforma porque no solo es parte de nuestra convicción, sino que es parte de un compromiso que le hemos hecho a nuestros compatriotas. Y debería ser un compromiso no solo del gobierno, ¿no?, sino que también de todos los parlamentarios y parlamentarias de nuestro país, que les toca permanentemente estar y conversar con las personas mayores. Por último, quisiera reiterar nuestra positiva evaluación que hicimos como delegación de Estado, ¿no?, hacia el gigante asiático la semana pasada. El viaje a China fue todo un éxito porque trajo resultados. Nosotros tenemos una relación diplomática, comercial y política de más de 50 años del Estado de Chile con el gobierno de la República Popular China, y lo que hemos hecho con esta gira es reforzar esa relación, es profundizarla y ampliarla. Y en la línea de traer más inversiones, crecimiento e intercambio tecnológico, intercambio cultural. La ministra de Obras Públicas presentó una cartera de 44 proyectos de concesión de distinto tipo, no solamente de caminos o de infraestructura vial, sino que también de teleféricos. Por ejemplo, el teleférico de Alto Hospicio, del Hospital de Maipú, La Florida, o por ejemplo las concesiones, los proyectos de infraestructura ferroviaria, porque necesitamos avanzar en nuestro plan de trenes para Chile. Lo mismo con nuestro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, que logró importantes acuerdos, y uno de ellos fue traer 32 trenes. Vamos a traer 32 trenes a nuestro país para los futuros servicios ferroviarios de Santiago a Melipilla y a Batuco. Es decir, estamos hablando de una alianza de ganancias compartidas, de acuerdos y compromisos que nos permitan un desarrollo productivo y un desarrollo de un modelo económico más sostenible que beneficie a ambos países. Y nosotros no solamente queremos invertir más en obras públicas, desarrollar infraestructura ferroviaria, de caminos, de hospitales, de puertos, ¿no?, sino que también necesitamos infraestructura tecnológica, porque vivimos una sociedad digital. Y para eso, las capacitaciones que hemos acordado en alfabetización digital, las conversaciones para avanzar en mayor equipamiento para los procesos digitales del presente y futuro también son un avance. Y quisiera señalar otros dos avances respecto a esa gira: agricultura, economía y todo lo que tiene que ver con litio. En agricultura estamos dando pasos significativos. Chile no es solo ya para China un exportador de cerezas y de vinos. Chile está abriendo su mercado de productos de la agroindustria a otras áreas. Y los productos chilenos en China son muy bien valorados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer y lo que acordamos no es solamente ampliar los productos agrícolas para que nuestro mundo rural pueda tener mejores oportunidades en los mercados chinos, sino que también fortalecer las exposiciones de nuestros productos en todos los Chile Weeks que se realizan en China. Pero además porque estamos ampliando los productos acuícolas para la exportación y porque estamos mejorando ciertas condiciones de intercambio comercial para facilitar, evidentemente, el desarrollo y el negocio de nuestras propias empresas. Litio. En litio obtuvimos un tremendo acuerdo con la empresa china Yongqing Technology por $233 millones para la construcción de una fábrica de cátodos de litio. ¿Y esto por qué es importante en el norte de nuestro país? Porque nos va a permitir el primer paso en la generación de valor agregado de la Estrategia Nacional del Litio. Ustedes saben que el presidente Gabriel Boric y nuestro gobierno tienen la intención de que nuestro país no solo exporte materias primas, sino que desarrolle industria con valor agregado. Y esta inversión nos permite no solo tener una fábrica de cátodo de litio, sino que capacitar a chilenos y chilenas para la industria del litio, es decir, generar profesionales y técnicos de alto nivel expertos en litio, es decir, desarrollar también nuestro propio capital humano, porque necesitamos crecer con soberanía también, ¿no?, con nuestros propios recursos humanos y tecnológicos. Y junto a eso, obviamente, que también hay que destacar algo que no tuvo que ver con la gira a China, pero que es muy importante para la Estrategia Nacional del Litio.
que fue la compra en el salar de Maricunga por parte de Codelco de una empresa que puede producir a partir del 2025 20.000 toneladas de carbonato de litio al año. O sea, estamos hablando de grandes producciones. Y esa empresa la ha comprado Codelco. Va a servir efectivamente para la Estrategia Nacional del Litio, que hoy día, en estos momentos, además tuvo una reunión del Comité para el Litio encabezada por nuestra ministra de Minería, porque paralelo a todos estos proyectos de inversión, se están desarrollando los diálogos ya en 5 regiones de nuestro país con distintos pueblos originarios para determinar no solamente qué salares se van a proteger, sino que cuáles van a ser los salares estratégicos. Es decir, inversiones, crecimiento económico, generación de empleo y avance tecnológico, pero también respeto al medio ambiente y nuestros pueblos originarios. Así que son muy buenas noticias para nuestro país. China se ha declarado como una aliada de Chile en el acompañamiento y apoyo al desarrollo de nuestro propio modelo productivo, que requiere diversificación y que requiere también mayor y mejor capital humano propio. Preguntas. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle por la entrevista que concedió a La Tercera, donde defendía el proyecto del PC, relevando el proceso chino, el nivel de desarrollo que ha alcanzado, la superación a la pobreza que ha tenido. Preguntarle cómo se calibra esto con un sistema político que al menos se le apunta como democráticamente restrictivo, hay quienes lo tildan de una dictadura. Preguntarle en ese sentido si es de suponer que son bajo este tipo de sistemas políticos en los que el proyecto del PC resulta exitoso. Bueno, creo que hay que leer la entrevista completa. En primer lugar, ningún modelo es exportable y fue muy clara y lo sigo siendo respecto al modelo chino, al modelo de cualquier otro país que tiene políticas de libre mercado o sistemas políticos que no representan nuestra cultura más occidental, que tenemos nosotros hoy día en nuestro país, de multipartidos, de alianzas multipartidistas. Entonces no es extrapolable, lo dije en la entrevista y por eso es importante leerlas completas. En segundo lugar, nosotros tenemos una política de Estado con China. Esto no se trata solamente de la opinión de una ministra o un ministro. Se trata de una política de Estado que lleva más de 50 años de relaciones diplomáticas. Chile fue el primer país en el año 70 de establecer relaciones diplomáticas con China. Chile fue el primer país de América del Sur de tener un tratado de libre comercio con China. Chile ayudó a incorporarse a China en la Asamblea General de las Naciones Unidas y Chile también permitió, o ayudó, más bien apoyó a China en su incorporación a la Organización Mundial del Comercio. Es decir, esto no es nada nuevo, no es nada nuevo, es una política de Estado que lleva más de 50 años y que hoy día busca profundizarse. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener una industria que nos permita crecimiento económico sostenible y verde. Chile no puede seguir siendo solo exportador de materias primas. Y las alianzas, tanto con la estrategia de la Franja de la Ruta que ha liderado Xi Jinping en China, pero también lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, en materia del acuerdo de modernización de relaciones económicas con la Unión Europea o otras renegociaciones de Tratado de Libre Comercio, lo que nos permiten es que no solo vengan inversionistas a extraer y llevarse las utilidades y generar ganancias para esas empresas o los países donde provienen, sino que también nos dé ganancias en Chile. Y esas ganancias tienen que ver con los recursos económicos que se producen, con el respeto, obviamente, y la sostenibilidad de los proyectos en relación al medio ambiente, y en tercer lugar también con transferencias tecnológicas. O sea, nuestro país tiene que poder capacitar aún más su capital humano para tener no solo tecnologías de punta, sino que técnicos y profesionales de punta para un modelo de desarrollo productivo para el siglo XXI. Buenas tardes, ministra. Por aquí Mediabanco. Quisiera llevarla al plano de la política internacional, consultarle sobre las implicancias que pudiese tener que Sergio Massa gane las elecciones en Argentina, por una parte, y por otra preguntarle sobre las elecciones primarias de Venezuela, en donde ganó la oposición, María Corina Machado. Gracias. Nuestro país es respetuoso de los procesos democráticos que viven los otros países. Obviamente no queremos que ninguna declaración pueda entenderse como una especie de intervención inapropiada respecto a las relaciones con los países hermanos,
simplemente esperamos que les vaya bien en los procesos electorales y las relaciones diplomáticas obviamente que no van a verse afectadas, porque en eso nosotros tenemos una línea, ¿cierto? Y esperamos mantenerla porque es importante, ¿no? Mantener las relaciones diplomáticas con todos los países. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos a solo días de conocer el texto de propuesta de nueva Constitución que se va a plebiscitar el próximo 17 de diciembre. ¿Cuál es la postura del Gobierno sobre el escrito, considerando que se conoce la mayoría? ¿Cómo va el proceso de licitaciones para todo lo que va a ser la campaña informativa? Y por otra parte, en caso de que se rechace esta nueva propuesta de Constitución, ¿debiese, a juicio del Ejecutivo, haber un tercer proceso? Miren, nosotros, primero, toda persona tiene derecho a tomar su posición y expresarla en el voto, pero las instituciones tienen presidencia. Nosotros somos un gobierno y como gobierno tenemos presidencia y debemos respetar esa presidencia respecto a los procesos electorales. Lo que sí podemos decir es que nuestra responsabilidad es poder empujar un proceso informativo, una campaña informativa. Nosotros nos vamos a desplegar con campañas tanto a través de redes sociales, medios de comunicación, la impresión de los textos, que estos lleguen también a todas las regiones de nuestro país. Tenemos ya adjudicados recursos, de hecho la licitación está arriba. Tenemos la contratación del servicio de creación de una campaña comunicacional que está publicada en el portal Chile Compras, creo que desde la semana pasada, si no me equivoco. La contratación también del suministro del texto, que es la propuesta de Constitución Política de la República para el 2023. Y además tenemos la publicación hoy día de la licitación en el portal de Chile Compras sobre eso. Es decir, estamos cumpliendo con nuestro deber, con recursos a disposición. La única diferencia, que lo he manifestado también públicamente y lo reitero, es que tenemos un plazo mucho más acotado. De hecho, como no tenemos el texto final todavía, se supone que estaría el 6 o 7, más o menos, próxima semana tendríamos el texto definitivo. Y la campaña también tiene un plazo para eso, los procesos de licitación tienen tiempos determinados, entonces es mucho más acotado. Sin embargo, los recursos están, este ministerio solicitó recursos adicionales que no tenía para poder financiar estas campañas, que por cierto se licitan, y evidentemente esperamos que toda la gente pueda tomar su posición después de conocido el texto de la manera más informada posible. O sea, los ministros y ministras, al igual que en el proceso anterior, van a poder manifestar su postura a favor o en contra, como fue en ese caso por apruebo o rechazo. No hay ningún impedimento para que lo hagan en la medida que sea en términos personales. Ustedes saben cuáles son las reglas que fija la Contraloría General de la República. Pero los gobiernos como institución tienen presidencia. Es como pedirle al Poder Judicial que tome una posición política, ¿no?, frente al apruebo o el rechazo. No. Y respecto al tercer proceso, ministra, en caso de que se rechace esta nueva propuesta, ¿debiese haber un tercer proceso constitucional? Nosotros ya nos hemos referido en varias oportunidades sobre eso. De hecho, el mismo presidente lo señaló en una entrevista. Difícilmente habrían condiciones para que en este gobierno podamos iniciar, empujar un nuevo proceso, ¿no? Pero también es importante entender que esto está en desarrollo, el texto todavía no se ha finalizado. Hay un momento electoral clave que es del día 17, donde la gente tiene que poder manifestar soberanamente su posición. Entonces, en general no es bueno construir escenarios previos a un momento que va a ser dependiente de la voluntad popular. Ministra, ¿cómo reciben esta nueva citación de la Comisión Investigadora del caso Convenios a Miguel Crispi? Ya hay fecha, 6 de noviembre. ¿Creen que fue un error haber tramitado tanto, si finalmente igual iba a terminar asistiendo a esta instancia? Y además, ¿ya respondieron la solicitud de Contraloría entendiendo que el plazo se cumple mañana? Ese está en proceso. Nosotros dijimos que íbamos a responder a la solicitud de la Contraloría. Nos parece bien aclarar la posición o la interpretación jurídica del Ejecutivo ante la inquietud de la Contraloría y por lo tanto ustedes podrán conocer obviamente esa respuesta que tiene que ver con lo netamente jurídico administrativo, ¿no? Y como ya saben, el asesor en cuestión mostró disponibilidad frente a la insistencia de poder asistir y lo va a hacer en la fecha indicada. Nosotros pensamos que podía haber sido esta semana, pero
bueno, va a demorar un poco más y ahí van a poder, bueno, escucharlo, ¿no? ¿Van a responder a Contraloría en el Vamos, plazo o vamos van a a pedir responder a extensión? Contraloría en el plazo. En Sí. el plazo, ok. Ministra, buenas tardes. Dos puntos. Esta semana se votan las observaciones al veto de usurpaciones. La oposición mantiene la negativa ante el veto, tildando ahora de abusivo la forma de emplear esta herramienta. En particular, el diputado Diego Chalper señaló que básicamente se está mostrando poco respeto por la facultad legislativa del Congreso. Y como segunda pregunta, ¿cómo actuará el oficialismo considerando que la bancada del Partido Comunista había anunciado que iba a votar distinto frente a ciertos vetos y si persisten esas diferencias? A ver, primero nosotros estamos haciendo uso de un veto presidencial que existe en la Constitución Política, que se ha usado en múltiples ocasiones en distintos gobiernos y que está en el marco de las facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo y en línea con el respeto al Poder Legislativo. O sea, no hay ni una intromisión, ni una falta de respeto, porque es lo que establece la Constitución en el marco de las facultades presidenciales. Y las razones políticas de ese veto, ustedes las conocen bien, principalmente, y lo que es el corazón del veto, tiene que ver con no posibilitar la autotutela. La autotutela nos lleva a la ley de la selva, y eso es un problema, y lo hemos dicho. O sea, no puede ser que dejemos instalado en nuestro país una legislación que le diga a la ciudadanía, ustedes tienen que defenderse solos con armas porque el Estado no sirve. O sea, es legitimar esa la sensación de inseguridad y desprotección. En segundo lugar, porque creemos que tiene que haber una cierta proporcionalidad y racionalidad cuando creamos penas de cárcel. Hoy día no existen penas de cárcel frente a las usurpaciones violentas como las no violentas, solo multas. El gobierno está en el veto presentando penas de cárcel para la usurpación violenta y está, en el caso de las usurpaciones no violentas, dando posibilidades de penas o multas dependiendo del criterio del juez, porque hay distintas formas de proceder a una usurpación. En las usurpaciones a veces se rompe un cerco y otras veces lo que se hace es amenazar con pistola en mano a una persona. Y por lo tanto, la legislación tiene que saber diferenciar que, siendo en ningún caso legal y avalado por la ley, hay sanciones que son distintas de acuerdo a la gravedad de esta acción ilegal, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos promoviendo. Evidentemente, hay distintas apreciaciones de tanto la oposición como en el oficialismo, pero esperamos obviamente que este veto pueda ayudar a que la ley de usurpaciones sea una ley que sirva, que no nos haga retroceder, que dé más seguridad y que nos permita mantener y resguardar el Estado de Derecho sin afectar a las personas que por necesidades habitacionales viven en campamento o en tomas de terreno, ¿no? Por necesidades sociales, ¿no? En eso hay que ser cuidadosos porque tenemos una realidad social ahí muy compleja. Por lo tanto, esperamos que el veto y su votación, tanto de la bancada del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Frente Amplio y de la oposición en estos momentos, nos ayude a sacar una legislación responsable en ese sentido. Ministra, ¿pero no hay un diseño en común? ¿Eso es una decisión de cada colectividad entonces? No, porque nosotros tenemos un veto que tiene, como decía, partes que son fundamentales y que esperamos ahí que todo el oficialismo pueda respaldar lo que es la centralidad de este veto, ¿no? Y que lo hemos dicho desde el primer comienzo y que tiene que ver con no permitir ni avalar la ley de la selva. Ministra, usted señalaba que en el Comité Político se analizó la situación de la reforma de pensiones, escaso avance que ha existido. ¿Se comprometieron en algún plazo, por ejemplo, para presentar las indicaciones o ya resolvieron cuál va a ser la fórmula del 6% adicional? Se lo consulto porque el viernes pasado Standard & Poor's rebajó la calificación de la economía chilena justamente por la falta de acuerdo en algunos temas centrales como la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Sí, mira, a nosotros realmente nos hubiese gustado tener el acuerdo con la oposición el año pasado, ¿no?
Tuvimos la aprobación de la idea de legislar, pero después todo se enredó un poco con los procesos eleccionarios, con la elección de consejeros constituyentes en su momento, con el plebiscito anterior. Y quién más que nosotros como gobierno queremos un acuerdo que beneficie a las y los pensionados ahora y los que vengan. Pero en la política las cosas son un poquito más complejas y lo que estamos haciendo es poder darnos todo el espacio necesario para un acuerdo, porque, o sea, tenemos dos opciones. Uno, o forzar una votación y que nos vaya mal por falta de votos, o lograr todo el acuerdo necesario para que salga una reforma de pensiones y que tenga elementos de seguridad social al mismo tiempo que logra aumentar la PGU o el aporte de pensión por pilar no contributivo. Y en eso estamos, ¿no? La discusión no es solamente en torno al famoso 6% y cómo se distribuye, sino que también en torno a cómo queda la industria, ¿cierto? A qué requisitos ponemos a los inversores, etcétera. O sea, queremos un sistema que funcione, que sea eficiente, y la eficiencia significa pensar principalmente en que entregue buenas pensiones, más que la generación de ganancias o utilidades, que por cierto cuando hay inversiones privadas lo van a ver, pero que haya posibilidad de que el sistema funcione, sea eficaz en la entrega de buenas pensiones y que la gente pueda elegir, porque actualmente no puede elegir. Entonces, para nosotros es clave que mejore las pensiones, que el rediseño de la industria sea eficiente, que las mujeres puedan acortar además las brechas o igualarse hacia arriba con los hombres, nivelando hacia arriba, pero además, y esto es muy importante, que tengan la opción pública. Si tanto hablamos de la libertad de elección, bueno, creemos esa libertad de elección, y no hay libertad de elección si solo existen privados en el negocio de las pensiones. Muchas gracias.